Estamos en el final, pero queríamos hablar, en que sea unos minutos, con Diego Masieri. Diego Masieri es abogado, es historiador, es originario de Rosario, pero se ha radicado en el último tiempo en Buenos Aires y habitualmente brinda una mirada, no sé si existe la objetividad de la historia, digamos. Yo soy de los que siempre me parece que está implícito o explícito, si uno quiere, el pensamiento subjetivo del historiador, como pasa con el periodismo, pero sí una visión más ajustada a la realidad, y más ajustada a la realidad para hablar de lo que fue aquella convulsionada época donde muy poco tiempo pasó de todo, ¿no? Porque de 70 a 76 pasó de todo, en 6 años pasó absolutamente de todo. Bueno, vamos a hablar de lo que sucedía por aquel entonces, antes del 24 de marzo de 1976, en vísperas de la conmemoración de esta fecha, con Diego Masieri, como decíamos. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Hola Antonio, muy buenos días para vos y para toda la audiencia, gracias por llamarme. Gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿qué se puede decir sobre aquellos años? ¿Cómo se llega al 24 de marzo de 1976? Bueno, ¿cómo se llega? Es una pregunta compleja, pero se puede decir que hoy a la medianoche, bueno, se cumple el aniversario de los últimos minutos del último gobierno peronista, valga la redundancia. ¿Cómo se llega? A ver, la primera declaración de Álvaro Arguindegui en un periódico, en este caso La Nación, era que el motivo del golpe de Estado y sus fines eran retrotraer a la Argentina al 3 de junio de 1943. Él lo dice expresamente, y creo que es una definición perfecta, ¿no? Porque convengamos que los comandantes Videla, Macera, Agosti, con esa línea Martínez de Hoz Cavallo, que Cavallo, recordemos, fue diplomático en la época del proceso, es la continuidad histórica de esa línea Rojas, Aramburu, Previch, Alzogaray luego, en el otro gobierno de la Revolución Argentina. Y los fines, creo, Antonio, que justamente están muy bien definidos por Arguindegui en su momento, ¿no? Aquel amigo del expresidente Alfonsín, que quien te ha visto, quien te ve, no ha tenido ningún problema durante la dictadura cívico-militar, y lo define perfecto, como te digo, en el Diario de la Nación, dice: es retrotraer a la Argentina al 3 de junio de 1943. ¿Cuál es esa Argentina? Y bueno, la Argentina del campo y de la vaca, un modelo agroexportador que Sí, hoy la Argentina sin chimeneas. agotado. La Argentina sin chimeneas, digamos, ¿no? Ahora, Claro, a decir verdad, para el 24 de marzo de 1976 muy pocas personas bancaron el gobierno democrático, digamos, de Estela Martínez, pero muy pocas personas. La mayor parte de la dirigencia, digamos, de una u otra forma jugó al golpe. Esto independientemente de que la población ya estaba cansada de las bombas que ponían ciertos grupos guerrilleros, de los asesinatos, eso por un lado, y de los asesinatos del otro grupo, de la AAA, y de las bombas, bueno, porque también, lo de Hipólito Solari y Irigoyen, pero buena parte de la dirigencia apostó al golpe, quizás porque pensaba que se venía un golpe blando, o una dicta blanda, diría ¿no? Pinochet, como la de Lanuse, donde no te iban a desaparecer, donde si en todo caso estaba desaparecido un par de días, te blanqueaban después y te ponían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que eso implicaba salvar tu vida. ¿Es así? ¿Lo ves así vos? Mira, yo no sé si muy poca gente apoyaba al gobierno constitucional, porque de hecho se ganaron las elecciones en Misiones. El peronismo, hay una encuesta del periódico Tribuna, de hecho, y en la prensa que no eran precisamente periódicos peronistas, y sin embargo estaba arriba en las encuestas, porque se había llamado a elecciones para octubre de ese año. Claro. La señora Presidente Constitucional había adelantado las elecciones, cosas que no se dicen. Se había ganado, como te digo, en la provincia de Misiones. Ella no iba a ser candidata a presidente, su candidato era el coronel Vicente Damasco, ¿no? Lo pongo en otros términos, a ver si por ahí me logro explicar. No bancaba más el desorden la gente, digamos, y en esto había, sí. O sea, había fracasado el sistema institucional. Si vos tenés asesinatos todos los días. Para el mes de marzo de 1976, la subversión, y esto lo dicen incluso los enemigos del peronismo, se puede ver
en las propias declaraciones de Bussi, por ejemplo, y de militares que integraron el proceso, ¿no? La subversión estaba prácticamente controlada hacia marzo de 1976, había mermado totalmente, bueno, el número de atentados para el mes de marzo, y de hecho lo que da motivo a la excusa, ahí armaron un supuesto atentado dentro del Comando General del Ejército contra el automóvil de Jorge Rafael Videla. Eso lo tomaron los militares como para decir hay un descontrol inusitado en la República Argentina, donde ya ni el personal castrense está seguro, y bueno, el motivo prácticamente, o la excusa del golpe de Estado, se da del supuesto intentado fallido, que a mi entender en realidad fue algo de falsa bandera, porque también no cualquiera entra en esas instalaciones a poner un explosivo en un automóvil de un comandante. Pero, a ver, en lo que es, nosotros somos de la ciudad de Rosario, y si uno se fija, las solicitadas de la época, había también un gran apoyo popular. No es que si bien, bueno, había un vox populi de que había un discurso de vacío de poder, etcétera, etcétera, había un discurso golpista también, como de una necesidad, y si el golpe iba a ser blando o duro, me parece que estaba cantado desde las circulares internacionales. La dejaron sola. Los informes de Lord Franks. La dejaron sola Isabel Perón por parte de algunos sectores del peronismo, el sindicalismo, por ejemplo. ¿La dejaron sola o no? Y la dejaron totalmente sola, esa es su conclusión. El último discurso que ella da 2 semanas, el último discurso en cadena nacional, donde ella dice vienen a derrumbar las chimeneas que levantó Perón, creo que está a las claras. Se fue un gobierno a Isabel, la derrocan por sus aciertos, no por los errores. Los aciertos también fueron muchos: no contraer un solo dólar de deuda externa, la nacionalización de las bocas de expendio de petróleo y los derivados del combustible, la ley de contrato del trabajo. Se la critica por un montón de cosas, pero recordemos que el famoso impuesto temporario del IVA, que se había impuesto por 5 meses, al día de hoy lo siguen utilizando, porque no ha habido un plan económico de alguna opción, creo, desde entonces. Por eso digo que fue el último gobierno peronista. Tuvo aciertos y se la derrocó por los aciertos. Claro. Eso no lo puede decir Diego Massieri, sino que si uno busca los informes del Departamento de Estado, que ya, a Dios gracias, están desclasificados, porque la historia, como vos decís, puede ser subjetiva, claro, por supuesto, pero el tema hay documentación que tornan algunos elementos de objetividad. El tema de los informes del Departamento de Estado norteamericano son para mí determinantes en lo que ellos opinan del gobierno de la señora de Perón, y bueno, creo que contra eso no hay opinión, porque es un documento objetivo sobre un parecer de una mirada de una potencia extranjera, ¿no? Que ha intervenido en esos años en toda Latinoamérica, no solo en la República Argentina, como bien dijiste al inicio. Sí, durante el kirchnerismo, durante la famosa década ganada para algunos, perdida para otros, ¿cómo podemos decir? Se consolidó una visión rosa del fenómeno de aquellos años, bueno, de que muchos fueron agarrados a sus pestañas, por decirlo de forma coloquial, y los desaparecieron, de que este fue un plan maléfico y que muchos no combatieron, cuando en realidad algunos decidieron combatir y necesitaban combatir, porque eso era lo que pasaba en la época, ¿no? La revolución estaba a la vuelta de la esquina, más aún después de la Revolución Cubana de 1959, después del Mayo Francés, la revolución estaba a la vuelta de la esquina y muchos necesitaban para sus adentros, para su ánimo, y querían combatir. Digamos, durante el kirchnerismo se privilegió una visión rosa de la historia, quizás no ajustándose a la realidad. ¿Qué pensás vos? ¿Las organizaciones guerrilleras decidieron terminar con el régimen constitucional en la Argentina porque esto era una forma de acrecentar, o cómo podemos decir, de profundizar las contradicciones del sistema capitalista argentino para llegar efectivamente adelante una revolución? Sí, lo que nadie dice, Antonio, y creo que eso es indiscutible, es que hacia el 24 de marzo de 1976, día de derrocamiento del gobierno, donde se secuestra extorsivamente una presidente constitucional,
había 4% de pobreza. Es decir, Claro. estamos hablando de una revolución permanente en una Argentina con pleno empleo, donde los chicos de Jujuy y de Salta podían viajar bajo una línea federal a la costa, pasar sus vacaciones, con un sistema integrado de salud irrepetible en la historia argentina. Por eso no se entiende la excusa también de cuál era el motivo o los argumentos de la revolución que pretendían, porque convengamos que por acción u omisión, en este caso más por acción que por omisión, las organizaciones guerrilleras fueron cómplices en este derribamiento de las chimeneas de Perón, que consistió en prácticamente 178.000 fábricas cerradas, el aumento exponencial de una deuda externa ilegítima, usuraria, odiosa, fraudulenta, ilegal, y esto no lo dice, no es que lo digo yo, lo dice la justicia argentina en la famosa causa del doctor Ballesteros, no contra la deuda externa. Uh-huh. Es un crimen y un latrocinio, fue un asalto a la Argentina, al decir de Julio González, el último secretario técnico de la Presidente, también secuestrado ese día. Pero aquí nadie puede llamarse engaños de que las organizaciones guerrilleras, con elementos muchas veces también infiltrados que venían de la época del general Imas, de Longaniato, hicieron un juego de pinzas para derrocar al gobierno, por derecha y por izquierda. Por izquierda y por derecha, claro, para y atenazarlo. a ver, hace poco, perdóname Antonio que te interrumpan, pero es fundamental que se entienda esto. Estrenaron un documental contra la señora de Perón. El documental que se estrenó recientemente es abierto, por ejemplo, por una persona, por Nilda Garré. Nilda Garré era la comandante Teresa para el lado de la guerrilla y era la comandante Copelo para el lado de los militares. Eso hay que empezar a decirlo. No solo ella, Firmenich, Berbisky. Hay que empezar a hablar y hacer revisionismo sobre eso, de que bueno, ahora se presentan como los campeones de los derechos humanos, pero todos fueron entregadores de personas y doble comando, ¿no? No obstante, no sé qué pensás, pero me parece que la visión de a poco sobre aquellos años cambia, aunque sea mínimamente, pero cambia. El ejército hace poco reivindicó la defensa, ¿no?, del regimiento allí en Formosa que ataca a montoneros, lo mismo de lo del operativo Independencia. Después borraron los tweets, no sé quién maneja la cuenta del ejército, pero aunque no me lo haya querido reconocer, lo entrevistamos aquí a Sergio Rossi, que está en el Ministerio de Defensa, digamos, junto a Agustín Rossi, ¿no?, en el Ministerio de Defensa de Fernández, pero hay como un cambio de visión, de alguna manera, como para decir, y eso que ellos han reivindicado esto, los kirchneristas fueron los primeros que reivindicaron los 70 o ese setentismo romántico, si uno quiere. Pero es como que están queriendo decir, bueno, de alguna manera avancemos hacia una visión un poco más ecuánime de lo que sucedió en aquellos años. ¿Cómo lo ves a esto? A ver, desgraciadamente, bueno, no tenemos, como consecuencia del golpe de Estado también, no tenemos una política de defensa. Prácticamente lo de las Fuerzas Armadas no son ni fuerzas ni están armadas. Y en realidad yo veo un cambio tal vez de visión de algunos grupos que están dentro de las instituciones castrenses, pero no a nivel castrense. A nivel castrense las Fuerzas Armadas están derrotadas prácticamente porque está vigente el Tratado de Madrid de 1990, que prácticamente no nos permite armar, con las consecuencias las consecuencias post entrega del misil Cóndor, digamos, que implicó toda una negociación a nivel geopolítico y un replanteo geopolítico que es nuestro Versalles argentino, nuestro Tratado de Versalles. Yo no creo que haya un cambio de visión dentro de la institución Fuerzas Armadas, sí de algunas personas que están con las botas puestas. Ahora bien, el tema de la cobardía, de borrar un tuit o de replantearse un pensamiento genuino, cuando la propia Corte Suprema de la Justicia de la Nación Argentina dicta una sentencia donde dice que, al contrario, el operativo Independencia no constituyó delito alguno. Al contrario, no haberlo realizado era un incumplimiento de los deberes de funcionario público de la comandante en jefe
las Fuerzas Armadas, la primera mujer comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, me parece que es un acto de cobardía total, porque acá ahora venden al operativo Independencia como que fue terrorismo de Estado. Debería, por último, lamentablemente se nos acaba el tiempo, te vamos a convocar seguramente para otra oportunidad, para seguir desandando, bueno, estos temas tan interesantes, pero ¿debería reivindicar el gobierno de Alberto Fernández a Isabel Perón? Bueno, como peronista digo, ¿no? Porque justamente Alberto Fernández gobierno, ayer acaba de asumir como presidente del PJ, justamente digo, entonces, ¿debería reivindicarla? Mire, como gobierno socialdemócrata y alfonsinista, como dice él, por lo menos el doctor Alfonsín, con sus errores, tuvo por lo menos la decencia de dictar la ley de reparación histórica a Isabel Perón, ¿no? En el año 84. Claro. Ya que él la va más de socialdemócrata alfonsinista, que se avergüenza de cantar la marcha peronista, como hizo hacer cuando se coloca el barbijo. La verdad que entiendo que desde ese punto de vista, ya que está en alfonsinista, debería. Ahora, a ver, hay una legislación que ordenó la entronización del busto de la expresidente constitucional, de la primera mujer presidente no solo de Argentina, sino de todo el mundo, y bueno, el busto está tirado ahora en la Casa Militar, lo aparecieron hace poco porque lo habían desaparecido, es increíble, desaparecieron el busto de la señora de Perón, claro, que hizo el escultor Enrique Sabio. Creo que más... A ver, la respuesta a eso no está sin Alberto Fernández, creo que es un gran deber y una gran tarea que tiene que hacer el pueblo argentino también, porque como digo, la señora de Perón, sobre ella se habla de historias oscurantistas, pero no se habla de todo lo que le hicieron, no solo en su prisión, sino también luego de ella. De la verdad, pasó de todo y no se habla en ningún medio. Hoy hablar de la señora de Perón es hablar de historias oscurantistas, pero claro, de todo su sufrimiento, antes y después del golpe, no lo habla nadie. Acá parece como que nadie dice que se profanó el cuerpo de su marido en un sinnúmero de oportunidades. No es solo cuando le cortan las manos al cadáver de su marido. Recordemos que después al cadáver de Perón, no lo dice nadie, le destruyen la clavícula y el fémur por una infame jueza de Capital Federal que bueno, incoa una causa de filiación en aquel asunto de Marta Delgado, y al general Perón le cortan en 4 trozos el fémur del cadáver para buscar ADN. Es un acto, podemos hablar de todo. La señora de Perón la despojaron de todos sus bienes, la convirtieron en una muerta civil, le robaron 6 veces, en 6 oportunidades, todo el acervo hereditario de Juan Domingo Perón, la despojaron de todo tipo de propiedad, la convirtieron en una muerta civil. Más allá de que lo quieran presentar como una presidente que vive en el exterior, no es por motus propios que vive en el exterior, porque yo digo algo que muy pocos conocen. Cuando ella quiso venir a la Argentina a vivir a Mar del Plata, donde vivía uno de sus hermanos, Horacio, estaba fallecido pero vivía su cuñada Amelia, lo que nadie dice es que ahí le inventa el kirchnerismo las causas de lesa humanidad, y yo creo que era porque se filtró que ella va a venir a la Argentina y es una figura molesta. Claro. Porque para podía peronistas secas, podía cuestionarle el relato natural del movimiento, ¿no? Podía cuestionar el relato que se enarbolaba para aquella época. Te agradecemos el contacto desde ya, Diego. Muchas gracias por llamarme. Gracias, Antonio. Un abrazo grande. Gracias.